Información política con Fernando Marcelo y bueno, nuevamente Vizcarra ha sido trasladado de un penal a otro, primero de Barbadillo a Ancón 2, ahora de Ancón 2 a Barbadillo nuevamente. Correcto, Pau. Idas y vueltas en cuanto a la situación penitenciaria de Martín Vizcarra, que ya ingresó nuevamente al penal de Barbadillo. Esta es la foto que ha compartido la cuenta oficial del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, con la llegada del expresidente a bordo de una furgoneta blanca, acompañado de un fuerte resguardo de la policía. Nos informaba hace unos minutos nuestra compañera también, Fiorella Martínez, desde el lugar de los hechos. Y es en realidad, Pau, el reingreso de Martín Vizcarra, que ha pasado pues por estos idas y vueltas. Su situación penitenciaria no estaba muy clara, que digamos, pero hoy finalmente el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, anunció que luego de conversar con el jefe del INPE se había determinado que Martín Vizcarra no podía estar en un centro penitenciario común por medidas de seguridad, por la condición de expresidente de la República, pero sobre todo me parece por la lógica, ¿verdad?, que habíamos comentado también aquí en el bloque, de que todos los otros expresidentes estaban en Barbadillo y no había quizá que hacer una diferencia en el caso de Martín Vizcarra. Claro, como dices tú, lógicamente no correspondía que Martín Vizcarra sea trasladado de Barbadillo a otro penal. Entonces ahí ya algunos empiezan a hacerse la pregunta, ¿esto ha sido una especie de distractor con lo que viene sucediendo con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, que también está involucrado, Juan José Santibáñez? Y se está haciendo toda esta movida, ok, lo sacamos del penal, lo mandamos a otro para que sea noticia, luego lo volvemos nuevamente a Barbadillo para que continúe siendo noticia. Da la sensación de que Martín Vizcarra ha sido usado como una suerte de instrumento político, ¿verdad?, para aplacar un poquito lo que tú mencionas, el allanamiento de hoy temprano a la casa del hermano de la presidenta Boluarte, pero también, Pau, la lluvia de críticas por la designación del hoy flamante ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Sobre eso justamente conversamos esta mañana con Mario Vizcarra, el hermano, el expresidente de la República, y vamos a escuchar sobre lo que nos dijo, ¿verdad?, sobre estos cambios drásticos de un día para otro de la situación penitenciaria de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra. Adelante. Solamente el INPE es un instrumento de los partidos que están en el Congreso, que son los rivales políticos que van a ser los rivales políticos en las elecciones del próximo año. Y como repito, se mueren de miedo, porque saben que Martín Vizcarra va a ganar las elecciones. Son ellos quienes finalmente, a través del INPE, lo maltratan, lo tratan de humillar, lo tratan de bajar. Finalmente necesita Martín Vizcarra victimizarse. El pueblo se da cuenta claramente de las intenciones políticas. Por eso es que esto lo refuerza Martín Vizcarra, lamentablemente a costa de un sufrimiento personal y un sufrimiento familiar. Ahora, al margen de las razones, Pau, si Martín Vizcarra fue utilizado como un instrumento o no, me parece que todos los sectores coincidían de que esto era un grave error político del gobierno. Incluso sectores que no simpatizan con Martín Vizcarra salieron a decir públicamente que le correspondía estar en el penal de Barbadillo. Vamos a poner un cuadro a continuación que hemos preparado para recordar un poquito estas idas y vueltas de Martín Vizcarra y su situación carcelaria. Tenemos en pantalla ya la gráfica para compartir, por favor, porque ahí está. Todo arrancó el 14 de agosto de este año, cuando el juez Jorge Chávez Tamariz le impone 5 meses de prisión preventiva y, como era lógico, Martín Vizcarra ingresa el 13, dicta esta decisión, y el 14 entra al penal de Barbadillo. Pero el 22 de agosto es enviado al penal Ancón 2. No se sabía muy bien si iba a ir al Lurigancho, finalmente se decidió que vaya a Ancón 2. No había tampoco un lugar donde iba a estar Martín Vizcarra, por eso de momento estaba en esta área del Tópico. También muchos salieron a denunciar, familiares suyos, de que no era el lugar adecuado para que estuviera pues Martín Vizcarra. Allí había personas que estaban llevando a cabo tratamiento para diversas enfermedades, por ejemplo. Correcto. Pocos días después, el 27 de agosto, vuelve a Barbadillo, ¿no? Regresa al penal de Barbadillo. Tú has comentado algo importante, Pau. No se sabía con exactitud cuál era la situación, el estado de Martín Vizcarra dentro del penal Ancón 2. Se decía que estaba en un tópico, que estaba muy cerca a personas que de pronto tenían enfermedades muy graves incluso, y que no se le había destinado un espacio como sí ocurrió, por ejemplo, en Barbadillo. Sobre eso también conversamos con Mario Vizcarra. Vamos a escuchar lo que nos dijo respecto a este punto. En ese ambiente donde estaba, tenían acceso internos que estaban padeciendo algún tipo de enfermedad.
lo cual no solamente el tema médico, sino el tema de seguridad personal que podía tener Martín Vizcarra. Y nosotros teníamos también conocimiento que el día de hoy iba a ser trasladado a una celda ya de extrema seguridad, de extrema precariedad. Eso pues demuestra la manera como se llevan las cosas en la justicia peruana, en este caso el INPE, cómo ha llevado este tema de manera tan desorganizada y tan abusiva, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el resultado, por lo menos, el traslado nos alivia y nos da cierta tranquilidad. Claro, da la sensación de que todo se ha hecho con mucha desorganización, que no han tenido clara la ruta para mover a Martín Vizcarra del penal de Barbadillo a Ancón 2 y ahora lo mismo con reingresarlo nuevamente a la DIROE. Puede haber realmente dos lecturas. Ajá. Por un lado, como dices tú, deja entrever pues una desorganización total. El jefe del INPE, cuando va a brindar alguna entrevista, realmente no era claro con sus respuestas. O por otro lado, puede que este haya sido el plan desde un inicio también, nuevamente para generar atención y desviar precisamente la atención sobre otros temas. Correcto, puede ser en realidad un elemento distractor porque vaya que el gobierno está pasando un momento crítico, como todos ya sabemos. Vamos a escuchar ahora qué te parece lo que nos dijo el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, quien también se enteró hoy en la mañana, ojo, a esta decisión de que su patrocinado, el expresidente Martín Vizcarra, va a cumplir estos 5 meses de prisión preventiva, ya no en Ancón 2, sino en el penal de Barbadillo. Adelante. Lo que sucede es que el día de ayer Martín Vizcarra se comunicó conmigo del teléfono público, por si acaso, que existe en el establecimiento penitenciario, indicándome que lo querían trasladar a una celda de 2x2 que estaba a 500 metros de aislado, que en realidad era una celda de castigo. Entonces, justamente la preocupación era de él, y lo dijo en la audiencia pública de juzgamiento, que no sabía si lo iban a trasladar a otro penal o a una celda de castigo, porque lo que le habían indicado era que lo iban a alejar porque él estaba por lo pronto en un tópico donde existen personas con tuberculosis, con VIH y que ponía en riesgo su salud. Yo justamente también estoy rumbo a Barbadillo para poder tomar comunicación con él porque estábamos conversando de algunos aspectos legales importantes para su defensa. Ahora, no hay que olvidar que Martín Vizcarra está afrontando esta prisión preventiva, Pau, porque lleva también a la par un juicio oral que podría llevarlo a prisión efectiva, ¿no?, por los próximos 15 años. Es lo que está pidiendo el fiscal Germán Juárez Atoche. Pero vaya que esta situación, estas idas y vueltas, de pronto políticamente lo han favorecido. Claro. Porque, como decía, algunos sectores que no son afines, que cuestionan mucho a Martín Vizcarra, alzaron su nota de protesta y dijeron, bueno, por la condición de expresidente que ha tenido, no puede sufrir este tipo de manoseo o de vaivén de parte de la justicia. Bueno, el que ha hablado esta mañana es el ministro de Justicia, ¿no?, Juan José Santibáñez, ¿no?, anunciando los motivos por los que Martín Vizcarra nuevamente iba a ser trasladado al penal de Barbadillo. Y el Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Está retornando el día de hoy, es algo que se ejecutará de manera inmediata, ¿no?, y en las próximas horas, si está justamente de acuerdo tanto el expresidente como su defensa de este traslado, se ejecutará para que pueda estar en este periodo de privación de libertad dictado por el Poder Judicial en las instalaciones que corresponden de acuerdo a esta modificatoria reglamentaria. Bien, palabras de Juan José Santibáñez, ministro de Justicia. Y ojo, Pau, que en la resolución del INPE que hace oficial este traslado de Martín Vizcarra de Ancón 2 al penal de Barbadillo, hay un punto y un artículo importante que vamos a compartirlo con los televidentes. Pongamos, por favor, la resolución del INPE que justamente dio el visto bueno, la autorización para este reingreso de Martín Vizcarra. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Y si lo colocamos, por favor, aquí, gracias. Mira este punto 9.11, ¿no?, que señala que la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima dice, al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la República excepcionalmente por razones de seguridad personal,
debe ubicarlo en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado. Esto quiere decir que a partir de ahora en adelante se marca un precedente. Ya no hay discusiones. Ya no hay discusión. Expresidentes que de pronto puedan ser investigados más adelante. Dina Boluarte seguramente afrontará en algún momento algún proceso penal que la podría llevar a pasar, Pau, por una situación similar. Pero ya con esta resolución del INPE se marca de alguna manera en la cancha de que expresidentes tienen que ser llevados al penal de Barbadillo a cumplir prisión preventiva, claro, o cualquier sentencia condenatoria. Entonces, da igual, ¿no?, si los delitos por los que está siendo acusado, investigado, sentenciado, se hayan cometido antes de su periodo como presidente. Correcto, correcto. Y además esto tiene que quedar claro, Pau, porque en la conferencia de la mañana del ministro Santibáñez, él hablaba o de alguna manera dejaba entrever que Martín Vizcarra había sido trasladado a Ancón 2 porque los delitos que habría cometido ocurrieron cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. Pero bajo esa lógica, y lo hemos conversado aquí también, Ollanta Humala, que hoy tiene una sentencia en primera instancia, también fue sentenciado por lavado de activos, pero cuando él era candidato en el año 2002 y 2006. Entonces, esa lógica como que no cuadra y en realidad esa teoría se cae, pero han sido las palabras en todo caso que ha tenido el titular del MICUS. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, la imagen de Martín Vizcarra llegando nuevamente al penal de Barbadillo. Él realmente está enmarrucado, Fernando, ¿no? Y tiene la chaqueta encima. Tiene la chaqueta encima ahí. de las muñecas. Ya lo había anunciado días atrás su hermano, Mario Vizcarra, confirmando de que, al menos en el penal de Barbadillo, compartía un área común con el expresidente Ollanta Humala. Estaba separado, sí, de Pedro Castillo y de Alejandro Toledo, pero por el espacio donde fue seleccionado a Martín Vizcarra, había un área común para él y para Ollanta Humala, así que por ahí podrían cruzarse, seguramente se cruzarán y de pronto dialogarán como es natural en un centro penitenciario que tiene este tipo de condiciones. La imagen entonces del día, me parece, Pau, es esta. Martín Vizcarra reingresando al penal de Barbadillo en esta furgoneta blanca acompañado de agentes del INPE, y allí se va a quedar los próximos 5 meses. Vamos a ver si antes de que culmine su prisión preventiva ya el Poder Judicial termine el juicio oral y finalmente hay una sentencia que todo apunta podría ser incluso condenada. Muy bien, Fer. Bueno, por un lado la noticia del día ha sido el traslado de Martín Vizcarra nuevamente a Barbadillo y por otro